Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, un lugar de refugio, restauración, enseñanza y adoración. Hoy quiero compartirte un tema y es encuentro con la palabra. Encuentro con la palabra. Y déjame contarte la historia acerca de donde vamos a entrar. Es una historia, está en el libro de Nehemías, puedes ir a él. Te voy a poner un poquito en contexto. Nehemías es el copero del rey. Estaban viviendo esta esclavitud que pasaron en Babilonia. Cerca de 70 años están ahí ahora viviendo. Y destruyeron los muros. Y él está siendo el copero del rey solamente. Él está ahí atendiendo. Y dice que el capítulo 1 dice que llegan sus hermanos y le empiezan a decir: oye, la ciudad de tus padres está destruida, sus murallas están consumidas, está terminado todo la ciudad. Y dice que Nehemías se duele en su corazón, se entristece, ora a Dios y Dios le da una gracia y favor con el rey. Le da una gracia y favor con el rey. Y le manda cartas y manda a reconstruir los muros de Jerusalén. Y Nehemías empieza a trabajar. Y algo que estuvo parado por muchos años, el capítulo 6, versículo 15. Dejen ver si es el 15. No le vaya a dar yo una referencia incorrecta. Nehemías 6, versículo 15, sí, dice que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. En 52 días ellos terminaron el muro, los muros de Jerusalén. Algo que había costado años, algo que había costado mucho tiempo. Con el favor del rey, el tiempo se puede acortar. Y es lo que nosotros entendimos. Con el favor del rey de nuestro lado, los tiempos se pueden redimir. Así que si tú tienes de tu lado cartas de parte del rey, tu vida puede ir más adelante. Tu vida puede ser, y sabes que Él nos ha dejado dos testamentos, el antiguo y el nuevo. El rey de reyes está en favor a nosotros para que podamos redimir el tiempo. Hermanos, yo donde quiero que entremos es en Nehemías capítulo 8. Yo ya te conté parte de la historia. Nehemías llegó, les dieron cartas, él fue, reconstruyó, en 52 días reconstruyeron. Se encontraron con adversidades, sí, se encontraron con gente que estaba en contra de ellos, sí, pero aún así terminaron. Gente que se animó, gente que en el acuerdo tienen la confianza de hacer cosas y empiezan a levantar los muros. Y se llega un tiempo, el 7, capítulo 7, versículo 30 y el último versículo 73. Dice que habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ahora sí, el capítulo 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había mandado a todo Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que habían y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Yo te quiero dar la forma en la que ellos empezaron a leer. Por más de
80 años se había dejado de leer la palabra. Ellos habían sido cautivos, ellos no se habían encontrado con la palabra. ¿Qué están teniendo ahora? Ellos están teniendo un encuentro con la palabra. Están teniendo un encuentro con la palabra. Este pueblo que había sido disperso, que había sido esclavizado, se encuentra con un hombre que entiende la visión, que es edificar una ciudad, levantar muros. Porque sabes que algo que Dios nos habla es a levantar familias fuertes en este lugar. Pero es imposible levantar familias fuertes si nosotros no empezamos con el manual, con su palabra. Por eso me llama la atención en el versículo 1 del 8 que dice que lo primero que dice Esdras el escriba: traigan la palabra. Si puedes subrayar algo, puedes subrayar por favor la palabra traigan. Vamos a ver algunos pasos de un hombre sabio e inteligente, que es lo que hace para meter a un pueblo y cambiar toda una nación en ese momento. Trae la palabra. Trae la palabra a tu familia. Trae la palabra a tu familia. ¿Dónde dejamos la Biblia cuando nosotros llegamos de la iglesia? Bueno, cuando veníamos. ¿Dónde está la Biblia? No me digas que desde el 17 de marzo no la encuentras. No me digas, no, es que no sé, hermano, la dejé en algún lugar, está por mi casa. Sí, nadie sabe lo que tiene hasta que va a una liberación, ¿verdad? ¿Dónde dejaste la Biblia? El 17 de marzo. No sé, hermano, ¿dónde la puse? Pero yo sé que está en mi casa. ¿Dónde la dejaste? Hoy los jóvenes dicen, ay, la traigo aquí en el celular. Y si les ponemos la aplicación de cuántas veces abren la Biblia, vamos a darnos cuenta que ni un 1%. Dios les está hablando. Miren, la Biblia es lo importante, que nosotros podamos traerla y ponerla y leerla. ¿Dónde está la Biblia? En esos momentos lo único que tenían ellos de Biblia, de libros, era el Pentateuco. Lo único que tienen en este momento es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por eso, pero él trae el libro. Traigan el libro. ¿Dónde estaba el libro olvidado? ¿Sabes quién lo tenía? Un hombre donde está viviendo, que no es del pueblo de Dios, que se metió a vivir en el templo. Traigan la palabra. Algo que para que nuestra familia empiece a crecer, para que nuestra familia empiece a cambiar, es traer la palabra de vuelta. Traigan la palabra. Traigan la palabra a su familia, traigan la palabra a su trabajo, traigan la palabra y empecemos a hacer algo con la palabra. El problema es que nos hemos olvidado de la palabra. Acuñamos recetas de éxito, frases motivadoras, conceptos de hombre, pero nos hemos olvidado de la palabra. Esdras lo primero que hace es: traigan el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado a todo Israel. Hoy tenemos más libros, tenemos toda la Biblia. Hay algunos que solamente quieren vivir bajo la ley, pero gracias a Dios tenemos una escritura completa que habla también de la gracia. El sacerdote Esdras, versículo 2, trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Sabes? A veces nosotros dejamos a nuestros hijos de lado. Hoy damos gracias a Dios, cambiamos el horario de los servicios de niños que estamos teniendo. Lo estábamos teniendo a las 5, lo cambiamos a las 11:30 porque nada más uno lo veía, el maestro que compartía. ¿Sí? Así la niña entendió. Se sorprendieron. ¿Sabe? Que a veces decimos, es que no entienden, están muy chiquitos. A su entendimiento. ¿Cómo a veces decimos, ay, nuestros hijos son bien inteligentes? Sí, ¿y por qué no hacemos entenderles también la palabra? Necesitamos meternos en la palabra. Dice que hombres, mujeres y todos los que entendían, todos los que podían entender, los reunieron. Hoy es importante que nosotros podamos reunir a nuestra familia y no excluyamos a los niños. Bueno, manda a los niños allá arriba, manda a los niños al parque, manda a los niños, porque vamos a leer la palabra. Es todos. Yo sé que a veces dices que mi hijo no entiende. No entiende porque no le has dado la palabra. Ellos juntaron a todos los que podían entender. Versículo 3 dice, leyó, subraya leyó, por favor. Subraya leyó. Leyó el libro. No solamente es traer el libro, porque muchos sí andan debajo de su brazo con la Biblia, trayéndola para todos lados y nunca la aplican, nunca la leen. No solamente es traer la Biblia de aquí para allá, es leerla. Leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas
6 horas leyendo la Biblia. Ay, hermano, es que a mí me cansa leer, hasta me duermo leer. Ah, pero no estés viendo videos, ¿verdad? No estés viendo el Facebook. No estés viendo porque ahí sí. 10 de la noche, ya tengo un montón de sueño, ya voy a dormir. Y te acuestas y empiezas a ver el celular, 3 de la mañana y sigues despierto. ¿Dónde está el sueño? ¿Dónde está el sueño? Y dijo mi hija, así te quería agarrar, puerco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí viendo, nos distraemos. Y cuando te dicen, lee la Biblia, ay, no, es que yo sí leo 2 versículos y me duermo. Oiga, ¿por qué? Porque no acostumbramos a leer. Si de por sí dicen que el mexicano no se acostumbra a leer, imagínese el cristiano. Ay, es que no le entiendo. No es para que le entiendas. Léele por fe primero. ¿Quieres entender el Apocalipsis cuando no has entendido Juan? Tenemos que leer la Biblia. Dice que leyó el libro, por 6 horas estuvo leyendo. Haz una disciplina en la lectura. Haz una disciplina, empieza a leer de un versículo, de a 2, de a un capítulo, de a 2 y así vete hasta que puedas leer la Biblia. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? El pastor lo dijo hace 8 días, de broma. Los músicos pueden leer todas las partituras y pueden saber quién tocó y en qué momento falló y qué se equivocó, pero no les hables de la Biblia porque les dices, abre la Biblia en Saqueo y ahí están buscando. Saqueo, ¿dónde está? Saqueo era un chaparrito. Pero no existe el libro de Saqueo. ¿Y sabes por qué? Porque creen que en su talento, en su habilidad o en un ministerio está depositado todo. Y no es cierto, está en la palabra. Está en la palabra. Es ahí donde por eso cuando les dicen, hoy no tocas, me enojo. Me enojo porque nadie toca más bonito que yo. Dios les está hablando, ¿verdad? Pero si estuviera sustentada en la palabra, que sé que solamente es un servicio para amar a los demás, y viene alguien que toca mejor o alguien que también se le tiene que dar la oportunidad, no pondríamos ese enojo, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leyó el libro por 6 horas. Dice que hombres y mujeres y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. Ahí subraya atentos. Ellos podían atender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hoy sí se da la palabra. Hoy sí estamos leyendo la Biblia, ya trajimos el libro. Pero atenderlo, híjole, está más fácil que yo agarre mi celular y me esté desviando y abriendo de repente Instagram, o pasándome a Twitter o a Facebook y viendo qué es lo que ocurre en otros lados. No podemos atender un momento lo que Dios nos pide. 6 horas. No, pues era fácil porque ahí no tenían celular, hermano, no se distraían con nada. Era dedicación a lo que estaban haciendo. Atender en el tiempo preciso lo que estamos haciendo. ¿No les molesta a las personas que están en una fiesta y están todas enojadas, todas amargadas y no entienden el tiempo que es una fiesta? Es lo mismo de las personas que van a un velorio y creen que es hacer chistes en el momento y estar burlándose y riéndose, pues porque no entienden el momento. Es un momento solemne y ellos quieren reír cuando no deben y están enojados cuando tienen que estar felices. Gente que no trae un ciclo inteligente, porque no dejan que la palabra entre tampoco. No son entendidos. Ellos están ahí. Versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y se juntó a él, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues el libro Esdras a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Ya ves, Dios usa los altos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Él agarra y abre un libro, y todo el pueblo
estaba atento. ¿Qué va a leer? ¿Qué va a decir? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Es la respuesta de toda una congregación que quiere escuchar la palabra, que quiere atender la palabra, que tiene atentos sus oídos a qué va a decir, qué va a hacer. Oh, ya pidió un libro, lo trajeron, lo leyó por 6 horas. Él abre el libro y empiezan ellos a decir amén, amén, alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra nos tiene que impulsar a hacer algo. La palabra siempre que leemos nos impulsa a hacer, a una respuesta de parte de nosotros hacia el cielo. Ellos empezaron a adorar, no tenían alabanza, no tenían músicos, no tenían guitarras, baterías, no tenían instrumentos. Fue la palabra que los llevó a hacer una adoración. Ellos empezaron a adorar. Se humillaron puestos en tierra y empezaron a adorar a Jehová. ¿Cuántas veces que hemos leído la Biblia nos ha llevado a una adoración tan profunda y tan real? Ellos empezaron a adorar. Una adoración tan sincera que no fue provocada por un instrumento, por una canción. Fue impulsada por su palabra. Fue su palabra la que los llevó a la adoración. Es la palabra lo que te tiene que llevar a impulsarte. No el que se escucha bonito, no que es este grupo, no que es esta canción. La palabra es la que te tiene que impulsar. Versículo 8. Y leían, subraya leían. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando te encuentras con la palabra, cuando empiezas a leer todo lo que Dios ha hecho, no solamente son historias surrealistas de historias que alguien quedó, son personas como tú y como yo, que a veces son las mismas circunstancias que nosotros vivimos y que nosotros estamos pasando, y que podemos ver a Dios actuar para favor de nosotros. Y es la palabra de Dios que pone solamente un ejemplo de un hombre para decirte: yo estoy contigo también. Ellos empezaron a llorar. Leían el libro y ponían sentido de modo que entendiesen. Ponían su sentido, empezaban a meditar. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere hablar? Cuando abrimos la palabra, por favor, pon el sentido de que Dios te quiere hablar. Pon el sentido. Sea atento a lo que Dios está hablando. Ellos le dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No te pongas triste, no llores. Es día santo, es día de alegría, es día de felicidad. Hoy es un día especial en el que Dios preparó para encontrarnos con Él. Es el día para encontrarnos con Él. Él preparó un día. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Te lo voy a volver a leer. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Subraya: habían entendido. Habían entendido. Cuando yo entiendo, yo hago. Cuando yo entiendo, hago.
Con nuestros hijos nos la pasamos diciéndoles reglas, reglas, pero les tenemos que explicar para que ellos puedan entender, porque cuando entienden, hacen. La gente no solamente hace lo que se le dice, hace lo que cree. ¿Por qué? Porque lo entendió. Yo lo voy a hacer así, así yo lo entiendo. Y las palabras que se les instruyen a veces las dejan de lado. Ellos empezaron, el pueblo fue a beber, les dijeron, es un día de alegría, es un día de felicidad, es un día que Dios nos está permitiendo leer su palabra. Vamos a gozarnos, compartan con otros. Ellos empezaron a hacer y entender que el prójimo necesita. Por eso me da mucha alegría que tú empieces a compartir la transmisión sin que te lo pidamos, sin que te vayas a ganar algo. Me encanta cuando dices, te lo voy a compartir esto a un familiar, a un amigo, a un hermano, en un grupo. Porque compartimos tantas cosas en Facebook, pero la palabra que puede traer libertad a otras vidas, no lo hacemos. Ellos empezaron a obsequiar porciones y a gozarse delante porque habían entendido. Debemos de pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra para poder ser hacedores de ella. Versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Las cabezas de familia se reúnen porque tenemos un compromiso como cabeza de familia. Es poder entender la palabra y vertirla sobre nuestra familia. No es solamente darles reglas, es entenderlas y ser hacedores, porque nuestro ejemplo les va a arrastrar. ¿Sabes? El capítulo 9 me habla de que se estuvieron ellos congregando por los 7 días leyendo la palabra. Todos los días lo estaban haciendo. Pero dice el versículo 3 del 9: puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Te lo voy a leer en otra versión. Dice: permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas. 3 horas. No se sentaban y a ver que nos lean la palabra y déjame acuesto y un reposet. No, parados escuchaban la palabra. 3 horas atendiendo. Mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios, confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. 3 horas leyeron la palabra, 3 horas oyeron la palabra. Y sabes que los llevó la palabra y los impulsó a hacer algo. Una confesión de sus pecados, y los llevó a llevar una adoración a Dios. Confesión y adoración. 3 horas estuvieron haciendo eso, confesando sus pecados y adorando a Dios. Me encanta el capítulo 9 de Nehemías, porque el pueblo empieza a decir todo lo que Dios había hecho con ellos. Empiezan a exaltar su nombre y le empiezan a recordar todo lo que hizo desde Abraham, lo que hizo con ellos al sacarlos de Egipto, de qué manera lo hizo. Empiezan a exaltar todo, no olvidan ninguno de sus beneficios. Si tú lo puedes leer el capítulo 9 en la semana, léelo y ve qué hermoso es cuando hay un corazón tan agradecido. A ellos no los habían sacado de Egipto, ellos eran una generación adelante, pero ¿sabes qué? Agradecían lo que Dios había hecho con un pueblo. Exaltaban al Dios que había hecho cada una de las misericordias. Exaltan toda la grandeza de lo que Dios hace en el capítulo 9. Versículo 38 del 9 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y escribimos. Hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Sabes? El ellos reconocer todo lo que Dios había hecho en su vida los llevó a hacer algo, un compromiso. Y hicieron una fiel y solemne promesa a Dios y la pusieron por escrito. Esto de te hago una promesa y te la firmo y te la cumplo, ni siquiera lo cumplieron. Pero este pueblo
empezó a decir algo. Nos comprometemos como padres de familia, como principales, como autoridades de un lugar. Me comprometo a que esta palabra se va a cumplir, a que no nos vamos a olvidar de ella. Y el capítulo 10 habla de eso, de todos los hombres que firmaron este acuerdo, este convenio, de decir vamos a hacer que la palabra se cumpla, vamos a vivir a través de ella. 84 hombres firmaron este documento. Versículo 29 del 10. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Que cumplirían la palabra. Cumplir la palabra. El encontrarnos con la palabra nos tiene que impulsar a hacer algo, y es tomar decisiones correctas, arrepentirnos de lo mal que habíamos hecho porque no conocíamos, porque no sabíamos, pero hoy nos encontramos con la verdad. ¿Y qué me tiene que impulsar a hacer ahora? Por eso te decía, subraya. Trajeron, la oyeron, la leyeron, pusieron atención en ella, atendieron a la palabra y la pusieron por obra. Adoraron, se humillaron, pidieron perdón, y eso los llevó a decir: quiero cumplir la palabra, quiero ser una nueva criatura. Yo sé, no estaba escrito, 2 Corintios 5:17, no estaba escrito que el que ahora está en Cristo nueva criatura es, no estaba escrito, pero es una acción de que si ahora entiendo la palabra, voy a hacer y la voy a poner por obra. Y sabes, ellos que se arrepintieron y dijeron: tenemos que hacer algo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. ¿Qué nos va a impulsar? Versículo 30. Ellos prometieron que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Poner en orden a nuestras familias es lo primero que ellos determinaron. La palabra te lleva a hacer algo. Mi familia tiene que saber con qué se está involucrando y con quién se está relacionando. Ellos habían dado a sus hijos, a sus hijas para pueblos extraños, y ellos dijeron: nos comprometemos a lo primero, que en nuestra familia no va a haber una mezcla de ideologías, en nuestra familia no va a haber una mezcla de doctrinas espirituales. Los papás decían: aquí ninguna se va a ir a casar con el Brian. Bueno, si hay un Brian cristiano, a lo mejor sí. Pero los papás eran determinados. Yo no le voy a dar una de mis hijas a un filisteo. Eran hombres que no querían mezclarse, no porque ellos sabían que la relación de lo que Dios quería hacer era un pueblo santo, llevándolos a victoria. No, pues es que papá, pues la voy a convencer. Si no estás convencido tú primero. ¿Sabes cuál fue la causa de la perdición del pueblo de Israel? Fue eso: relacionarse con personas incorrectas. Salomón, ni Salomón, el hombre más sabio. O sea, ¿tú crees que vas a ser más sabio que Salomón? Pero a veces así, el razonamiento. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido la palabra, porque no nos hemos arrepentido, porque no hemos puesto atención, porque no hemos oído, porque no hemos leído, porque ni siquiera hemos pedido que traigan el libro. Los papás determinaron y dijeron: no voy a dejar salir a mis hijas, no voy a dejar salir a mis hijos. No puede haber una mezcla ideológica en su corazón. Pensaron en su familia. Asimismo, versículo 31, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y redimiríamos toda deuda. Primero es la familia. Segundo, Dios, el lugar que yo le daba a Dios. ¿Sabes por qué?
Porque para ellos era normal el día, no importa, ese día compraban, vendían, hacían, porque no habían entendido que había un día para nuestro Dios. Y se comprometieron a decir, ¿sabes qué? Primero está Dios. No va a estar mi placer de comprar, vender. Tercero, mi economía. Si Dios va a bendecir mi familia, si yo voy a tomar un día para Dios, mi economía, entonces voy a tener que dejar descansar la tierra. Voy a redimir todo lo que debo, toda deuda. La palabra te lleva y te impulsa a tomar decisiones correctas. Versículo 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Ministerio, iglesia. La gente dice, no hables de diezmos del Antiguo Testamento. Está bien. Tú puedes leer desde el 32 en adelante. Todas las ofrendas que llevaban, ninguna tenía que ver con el diezmo todavía. Para el pan de la propiciación, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, para el día de reposo, para las nuevas lunas, para las festividades, para las cosas santificadas y para las expiaciones por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Si quieres no des diezmo, nada más da todo esto. Eran ofrendas que daban. Y le daban a los levitas, y le daban a los sacerdotes, y le daban. Y la gente no quiere que hablemos de dar. Aunque Jesús haya dicho que es mejor dar que recibir. Su economía la entendieron a dónde tenía que ir direccionada. Si lo que tengo puede servir en la obra de Dios, lo voy a dar. Habla del servicio, todo el capítulo 10 de lo que resta. Habla del servicio a Dios en su iglesia, en su templo. Pero ¿sabes qué? La palabra nos lleva a eso, nos impulsa a hacer algo, a reaccionar, en atender su palabra, en atender lo que Él quiere. Yo por eso le quería llevar a en el tiempo de esta desolación que estaban viviendo y este golpe que habían recibido, Dios establece un nuevo orden, porque ellos entendieron, la Biblia es más que palabras. La Biblia es más que palabras simplemente. Son más que enseñanzas, son más que ordenanzas, es un diario vivir en mi vida. Tengo que escudriñarla, tengo que leerla. Tengo que hacerlo de continuo. No solamente cuando estoy pasando por problemas económicos, cuando estoy pasando problemas con mis hijos. No solamente cuando estoy pasando por situaciones difíciles en mi negocio. ¿Sabes qué? We must read the Bible every day. Yo sé que se quedaron todos así como diciendo, ¿qué? ¿Puedes poner subtítulos, por favor, producción? We must read the Bible every day. Debemos leer la Biblia todos los días. Está apareciendo subtítulos. Denle un aplauso a los de producción, ¿eh? Yo sé que algunos se quedan así como los que están aquí, se quedan así, ¿qué pasó? Bueno, ya llegan a ver la transmisión en su casa. Tenemos que leer la Biblia todos los días, porque en ella encontramos el diario vivir, el pan de nosotros. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué debo de accionar? ¿Qué debo de cambiar? Debemos que ir por la palabra todos los días. A veces solamente tomamos palabras que nos gustan. Ayer escuchaba y leía a alguien que decía, Dios dejó en su palabra 365 veces, no temas, una para cada día. Y perdónenme, pero yo digo, ¿y el año bisiesto? ¿Dios no pensó en los años bisiestos? Alguien más se atrevió a decir,
Dios escribió 366 veces no temas. Una más para por si te sobra o si te falta en el año. Y dices, entonces Dios me dio y escribió pensando en que se iba a desperdiciar una de sus palabras. Tienes que ir a investigar, y no por más romántico que se puede escuchar que Dios deja dicho que 365 veces está escrito. Suena muy bonito, suena muy romántico. Pero si vas a escudriñar la palabra, ponle atención. Si tienes un buscador, hazlo, te reto. En la versión 60 está 51 veces. Si te vas a otras traducciones, está 157 veces, 151 veces. Con el tema, no temas. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios es suficiente para llenarte de ánimo y esfuerzo. Una palabra de Dios es suficiente para llenarte de ánimo y de esfuerzo. No te tiene que venir a decir una palabra diferente. No temas, no tengas temor y una palabra diferente. Una palabra es suficiente. Una palabra es suficiente para creer. Te digo algo. Busca la palabra paz en la Biblia y la vas a encontrar más de 380 veces. Porque no nada más es que Dios no quiere que no tengas temor. Él quiere que tengas paz. Porque Él es el príncipe de paz. Hermano, ya me dijo que entonces, ¿qué voy a hacer los otros días que si tengo temor? Es su palabra, es una palabra es suficiente. Una palabra es suficiente, repítela, vívela todos los días. Una palabra por año, hazla, una palabra por mes si quieres, un no temas por mes te dejó. Y ve, te dejó muchos, no temas. Un no temas por semana si quieres. Pero una palabra de Dios es suficiente para que te lleve y te impulse y hagas. El pueblo encontró en Él la palabra y empezó a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. ¿De qué trató la palabra? No sé, estuvo bien buena. ¿Y de qué trató? Pues no sé, sentí bonito. Dios no nos dijo sean sentidores de la palabra, sean hacedores. Ser hacedor de la palabra. Quiero terminar contándote la historia. Venía mucho, me recordaba mucho esta palabra. Y decía, es que ni siquiera encaja, Señor, no encaja esta palabra. Y te la quiero leer, está en tres evangelios. Está en 3 evangelios. Está en Lucas, está en Marcos y está en Mateo. Pero la queremos leer en Mateo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio de ellos. ¿Me dejas contarte esta historia breve? La lepra era considerada la peor enfermedad del momento. No había una cura, no había una vacuna para esta enfermedad. No habían hecho la medicina aún. Era una enfermedad mortífera. Era contagiosa. Fue, yo creo que un primer COVID. Pero una enfermedad que te alejaba, que te distanciaba. La historia no dice quién era este hombre, de dónde venía, qué hacía, a qué se dedicaba. Pero me dejas contarte una historia alterna y paralela.
No pasó, pero nos gustaría imaginarnos algo como esto. Por 5 años nadie me tocó. Por 5 años nadie me extendió su mano. Nadie me extendió la mano para saludarme. Nadie me abrazó. Es más, lo que es común entre ustedes, los empujones, los apretones, estar entre la multitud. Para mí por 5 años no ha sido. He tenido que vivir en una colonia con hombres de mi misma condición. He tenido que cargar una campana a mi cuello anunciando mi llegada cuando voy hacia un pueblo. Tengo que anunciar que soy inmundo, porque no te puedo decir si es una maldición de mis padres o yo pequé, pero esta enfermedad se ha vuelto de continuo en mi vida. Hace 5 años yo recuerdo y era un padre, era un campesino, tenía 2 hijas y yo estaba cosechando cuando un día de repente, al meter mis manos en la cubeta en un balde, vi que se llenó de sangre, algo rojo. Mi mano estaba sangrentada. ¿Con qué me corté? ¿En qué momento fue? No lo sé. De repente escuché una voz a mi espalda que decía: en la otra mano también estás cortado. Era la voz de mi esposa, que me decía con una voz de preocupación que mis manos estaban ensangrentadas. Yo no sentí ningún dolor. No estuve trabajando con espadas, navajas o algo. Ella me abrazó. Ese fue el último abrazo que tuve. Y me dijo: ve a ver al sacerdote. Fui a ver al sacerdote. Cuando le mostré mis manos, él no me abrazó. Él no puso su mano en mi hombro, no me consoló. Lo único que hizo y lo último que hizo fue extender su mano y decirme: inmundo. Y con esa palabra yo perdí todo lo que tenía. Perdí mi campo, perdí mi esposa, perdí mis hijas. Lo último que recuerdo es que mi esposa preparó una canasta con alimento, monedas, comida. Desde hace 5 años vivo aislado de ellas. Llego a un pueblo, tocamos la campana y la gente empieza a retroceder. Se escandaliza, gritan, lloran de temor al saber que nosotros estamos en ese lugar, porque somos portadores de una enfermedad que no pedimos tenerla. Veo a niños con ojos de temor escondiéndose entre las faldas de sus padres. Veo cómo gente me señala y me dice: ahí va, son malditos, son inmundos, deberían de morirse. ¿Creen que no me siento mal al tener esta enfermedad? ¿Cuántas veces no he levantado mi puño encrispado al cielo reclamándoles por qué me dio esta enfermedad? ¿Creen que es muy fácil vivir con este hedor de mi cuerpo lacerado, lleno de llagas, escuchando el dolor y el lamento de otros hombres? Es tan difícil vivir. Hoy fue diferente. Hoy me levanté en la mañana y quise ir a ver mis campos. ¿Qué había pasado con mi casa, con mi esposa, con mis hijos? Así que me levanté y fui a verlos. Estaba atrás de un árbol escondido. Vi unos niños jugando, riendo, sonriendo, corriendo alegremente.
Esas felicidad de esos niños, esas risas contagiosas, hicieron que me olvidara por un momento de esta enfermedad. Me incorporé. Vi los niños sonreír. Yo buscaba entre esos niños a mis hijas. De repente uno de los niños me vio y gritó: ¡un leproso! Y todos los niños salieron corriendo, temerosos, excepto una niña se quedó ahí. Me vio fijamente. Posiblemente era mi hija que estaba buscando a su padre. No lo sé, no sé si era ella. Lo que sí sé es que estaba tan cansado de esta vida. Y el ver a esa niña me hizo dar el paso que hoy voy a dar. He escuchado de él. Su nombre es Jesús. Algunos dicen que es un hijo del carpintero. Algunos creen que es Juan el Bautista. Algunos creen que es Elías resucitado, no sé, pero yo lo he seguido por años y he visto cómo él empieza a levantar a paralíticos, hace darle vista a los ciegos. Lo que voy a hacer es muy temerario, pero no me importa. Me voy a presentar delante de él y le voy a decir: límpiame. Si igual él no me quiere limpiar y toda la gente ese día me mata, ya. Pero estoy harto, estoy cansado de esta vida. Lo que sí sé es que en él puedo encontrar algo. Puedo ver en su cara, puedo ver en sus ojos, puedo ver en sus acciones y en sus palabras algo que no he visto en nadie más. Así que lo he seguido hasta hoy. Él está dando una enseñanza en el monte. Voy a esperar a que baje y me voy a presentar ante él. Cuando Jesús bajaba, yo lo encontré. Me presenté ante él y le vi cara a cara. No puedo describir cómo es su cara, porque solamente soy un campesino. Pero lo que puedo decir es que hay mañanas tan gloriosas que te hacen olvidar el día de ayer. Y eso es lo que vi en su cara. En sus ojos vi una expresión de amor como nunca antes la había visto. Pude entender en su mirada que él también odiaba esta enfermedad tanto o más que yo. Me encontré con él y le dije: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él me vio fijamente. Yo hubiera estado tan contento con que hubiera dicho: sé limpio. Yo hubiera estado tan agradecido con que solamente hubiera escuchado mi palabra, mi petición, y hubiera accedido a ella. Pero él hizo algo más. Él hizo algo más que solamente darme una palabra. ¿Sabes qué hizo? Extendió su mano y me tocó. Por 5 años nadie me había tocado. Él me tocó. El toque del maestro no tiene una comparación. Me tocó y añadió: quiero ser limpio. Es más que palabras lo que Jesús ofrece. Él me ofreció un toque de su presencia, un toque de su amor. Y eso hago hoy. Él me dijo que fuera a presentar esta ofrenda ante el sacerdote. Y eso es lo que estoy haciendo, llevando una ofrenda a mi Dios de agradecimiento, porque el cielo me quiso tocar.
y quiso que fuera limpio. Esa historia me encanta, porque es un hombre que no tiene una identidad, pero que el cielo hizo algo más que darle solamente una palabra. Le tocó. Cuando vas a la palabra, puedes entender todo lo que Jesús hace, viéndote tú reflejado en qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo te voy a invitar a que hagas algo, y es que te pongas de pie. Ponte de pie. Hemos traído la Biblia, hemos leído la Biblia, hemos puesto atención a su palabra, hemos escuchado lo que Él es, pero estamos cercanos a ver lo que Él hace.